Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Creta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarte a realizar estos angelitos. Súper fácil y rápidos de realizar con poquitísimos materiales. Recuerde que su amigurumi usted lo puede realizar con los materiales que guste. Eso sí, dependiendo de los materiales que usted elija, tal vez el tamaño de su amigurumi sea más grande o más pequeño que estos. Mi resultado final mide aproximadamente 9 centímetros. Yo he utilizado la hilaza Sinfonía, una hilaza 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Pero vuelvo y repito, usted puede utilizar el hilo que guste. Si desea adquirir este y otros materiales con nosotros, visite nuestra web gretawings.com. Vamos a ocupar, en mi caso, 3 colores. Voy a estar utilizando hilo color carne o piel solamente para la cabecita, que usted puede elegir otro tono de piel si así lo prefiere. Vamos a estar ocupando blanco para lo que serían las alas y voy a estar utilizando este azul tierno para este angelito. Pero ya ven que acá he ocupado este amarillito medio que es súper tierno también. Lo que significa que usted puede utilizar el color que guste para lo que es esta parte. Eso sí, para las alitas sí les recomiendo blanco y para la cabecita algún tono de piel. Con esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a ocupar tijera, un poco de relleno solamente para la cabecita y además vamos a necesitar pegamento. Estaré utilizando pegamento silicón caliente, pero usted puede utilizar el pegamento que guste, el que usted prefiera. Es todo el material que necesitamos, así que si se ha animado a confeccionarlo, no demoremos más y comencemos. Olvidaba algo, perdón. Este angelito enseñamos a realizarlo en vivo. En la descripción de este tutorial estaré dejando el enlace a ese tutorial en vivo que realizamos en este canal. Y una de las ideas que se le ocurrieron a ustedes mismos fue una corona. Y se me ha ocurrido que tal vez con un limpiapipas resultaría súper fácil. En este caso es un limpiapipas amarillo. Ideal. Pero si usted tiene algún alambrito puede hacer lo mismo y luego cubrirlo con el color de hilaza que guste. Así lo voy a estar realizando. Es solo una idea, ya ven que el resultado final mío no tiene la coronita, pero es una idea que le doy por si quiere agregárselo. Nada más doblo el limpiapipas y tuerzo. Lo voy a doblar hacia abajo. ¿Ok? Y digamos, tomemos este angelito. Y lo que yo haría sería pegarle aquí detrás o insertarlo en el amigurumi, también podría ser una buena idea. Insertarlo en el amigurumi o pegarlo aquí detrás, bien pegadito y luego levantarle. Eso hará que cuando usted lo mire de enfrente ya se va a ver bonito con la coronita. Es una idea, es opcional, ¿verdad? Por si usted lo desea con corona. Iniciaremos la ronda 1 de esta cabecita con un anillito mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya podremos cerrar el anillo. Coloque marcador solo si lo considera necesario. Estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos. Un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando toda la ronda hasta acabarla con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y la acabaremos con 18 puntos. Luego, durante las rondas 4, 5 y 6 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada ronda. Sin aumento 1, 2
Y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 4 y de igual forma las rondas que siguen, las 5 y también las 6. Antes de continuar con la ronda número 7, quiero explicarle algo. Yo no he volteado el tejido. Me gusta la textura que va quedando para esta cabecita así tal cual. Pero si usted lo desea, siempre puede voltearlo y que este sea su frente. Como habitualmente lo utilizamos, siempre este es el frente del tejido de nuestros amigurumis. Pero solo por esta ocasión voy a estar dejándolo así tal cual. Me encanta esta textura para esta cabecita. Entonces, voy a continuar. Vean cómo va quedando, cómo se ve la manera en la que voy tejiendo. Voy a continuar con la ronda número 7, donde estaremos repitiendo un punto bajo y luego una disminución. Usted puede trabajar la disminución invisible como habitualmente lo hacemos si considera esta parte como el frente. Pero como yo estoy considerando esta parte, voy a trabajar la disminución de manera tradicional. O sea, voy a insertar en el siguiente punto y extraer una hebrita. Y en el siguiente otra hebrita. Tomo la lazada y así cierro la disminución. A esto yo le llamo una disminución tradicional. No sé cómo le llame usted, pero básicamente lo importante es el punto. En el siguiente un punto bajo y en el que sigue otra disminución. Y así voy a continuar repitiendo un punto bajo y una disminución durante toda la ronda y volveremos a tener 12 puntos. En la ronda número 8 y última estaré realizando 12 puntos bajos. Tan solo 12 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos un total de 12. Yo prefiero realizar 12 puntos bajos y no 6 disminuciones porque eso me permite rellenar justo antes de cerrar. Pero si usted prefiere realizar 6 disminuciones y rellenar antes, pues siempre es libre de hacerlo, ¿verdad? Una vez terminé la ronda 8, vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente no solamente para cerrar, sino que además también vamos a realizar el cordoncillo de arriba por si usted desea colgarlo, ¿ok? Voy a extraer la lazada, también retirar el marcador y vamos a colocar relleno. Ya he colocado relleno suficiente para darle la formita. Siempre coloque relleno hasta que los puntos queden cerraditos, que nunca se les abra. Y ahora sí, pues voy a cerrar solamente tomando una puntada de cada hebrita. ¿Ok? Así, una por una cada puntada. Alamos bien fuerte hasta que cierre completamente. ¿Ok? Ahora, voy a asegurar un poquito aquí debajo. Y voy a insertar justo en el centro del cierre del anillito y retirar hacia aquí arribita. Como esta hebrita del inicio, sí, es suficiente. Bueno, esta hebrita del inicio me quedó un poquito larga, la del anillito mágico, pero si no hubiera sido el caso, nada más vuelvo a insertar aquí y pues así queda la gasita para si usted desea colgarlo en su arbolito de Navidad, por ejemplo. Bueno, si lo tiene así, nada más hace un nudito aquí arriba y listo. Le voy a enseñar la otra manera. En caso de que no le haya quedado largo, pues no se lo sugerí. Vamos a hacerlo de la otra forma. Dejamos la gasita y aquí debajo vuelvo a asegurar. Nada complejo, pero quiero mostrarle. También si tiene alguna hebrita de hilo dorado, esa gasita de encima con hilo dorado quedaría preciosa, ¿ok? Yo sinceramente no la tengo. Pero si usted la tiene sería ideal, ya sea dorada, plateada, también dependiendo de la decoración de su arbolito en estas navidades.
Y esta hebrita que sobró, pues nada más la voy a introducir hacia adentro para esconderla. Para las alitas y el cuerpito vamos a realizar dos piezas exactamente iguales. ¿Okay? La primera será, o la segunda, una de las dos va a ser blanca. Para las alitas, ¿ok? Me gusta en blanco. Si usted quiere utilizar otro color, claro que sí puede hacerlo. Y la demostración se la voy a realizar utilizando hilaza color azul cielo, que es súper tierno, que sería lo que es el cuerpito. Pero en este caso usted sí puede variar este color con el color que prefiera. Entonces vamos a iniciar en la ronda 1 con un anillo mágico. Y luego de asegurarlo vamos a subir con una cadena. O sea que en realidad van a ser dos cadenas. Y realizaremos dentro del anillo mágico 12 medios puntos altos. Todo dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y podremos cerrar este anillo. Acabaremos completamente la ronda con un punto deslizado justo en el primer medio punto alto que hicimos de esta ronda. No en la cadena, en el medio punto alto será mejor. Un puntito deslizado. Y así habremos acabado la primera ronda. Para la ronda número 2, una cadena de subida y vamos a realizar 12 aumentos de medios puntos altos, comenzando justo en la misma base del punto deslizado. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda, un total de 24 puntos. Terminaremos la ronda número 2 con un punto deslizado justo en el primer medio punto alto de esta ronda. Para la ronda número 3, una cadena de subida y comenzando justo en la misma base, esta vez las repeticiones serán de un medio punto alto y en el siguiente punto un aumento. Un medio punto alto y en el siguiente punto un aumento. Así continuaré repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante toda la ronda. Esta vez acabaremos con 36 puntos. Acabaremos la ronda número 3 con un punto deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. En la ronda número 4, una cadena de subida y esta vez las repeticiones serán de 2 medios puntos altos y un aumento. Un medio punto alto, 2 y luego le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 medios puntos altos y un aumento durante toda la ronda. Acabaremos con un total de 48 puntos. Acabaremos la ronda 4 con un puntico deslizado en el primer medio punto alto de esta ronda. Y en la ronda 5 y última, esto es lo que haremos. Una cadena y en el siguiente punto un deslizado. Una cadena, un deslizado. Una cadena, un deslizado. Así durante toda la ronda. Es un detalle en el borde. Y al terminar la ronda 5 vamos a cortar la hebrita, extraer, dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla y esconderla. La voy a retirar hacia detrás y listo, aquí detrás la voy a asegurar y esconder todas las hebritas que nos hayan quedado. Ya listas ambas piezas, pues recuerde que necesitamos 2 de los colores que usted elija. Y también la cabecita, pues vamos a hacer la unión. Primeramente voy a tomar, porque estas son las alitas, prefiero hacerlas blancas, pero esta sería la pieza del vestido, del cuerpo, lo que sería el cuerpo. Entonces, aquí es donde está la subida de cada ronda. Y también esta es la parte de atrás. Yo le llamo así porque aquí se marcan más bonitos los puntos. Este es el frente de mi tejido y esta es la parte de atrás. Entonces lo vamos a poner por la parte de atrás con esta costura así en el centro para arriba. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es unir y pegar. ¿Ok? Vamos a darle esta forma. Vamos a tomar este ladito primeramente. Vamos a derretir silicón en ese centro por donde subimos cada ronda. Y así vamos a pegar. Vean cómo he pegado un poquito adentro y no en el mismo borde porque quiero que quede como levantadito, ¿ok?
Entonces lo mismo haré de este ladito de acá. Mientras más silicón o pegamento usted coloque, pues más seguro le va a quedar, ¿ok? Una pizquita más aquí en el centro. Y así se verá. Dejando esta subida aquí detrás, pues no se va a ver aquí debajo. Ahora, las alitas, lo mismo. Este es el frente de mi tejido y esta es la parte de atrás. Voy a doblar de esta manera que la subida me quede aquí, de este ladito. Entonces vamos a pegar subida con subida, ¿ok? Así lo voy a estar haciendo. Entonces, colóquelo como usted guste, ya sea así, bien pegadito un frente con el otro, o un poquito más arriba para que se aprecie esta rondita aquí debajo, como usted guste. Yo lo voy a hacer así. Entonces voy a pegar un poquito aquí para que quede unidito y no se nos vaya a abrir en el futuro. Y luego vamos a derretir silicón aquí en el centro y pegar con esta pieza. Así que tope a la misma, que tope así. Esperamos que pegue bien. Vamos a tomar la cabecita y derretirle silicón aquí en el centro. Y la vamos a colocar justo encima de las dos piezas, ¿ok? Y esperamos que pegue bien. Esta silicón suele pegar súper bien. Me quedó como un poquito de lado, pero se ve muy tierno. Y ahora sí, pues ya habremos acabado este angelito. Y recuerde que usted lo puede realizar con los colores que guste. Este es azulito tierno y este es un amarillito también súper tierno. Puedo ocupar restantes de hilo que tenga de otros proyectos y así darle un buen uso. Espero y este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme su like y su comentario. Si tiene alguna duda, pues yo les responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chao, chao.